¿Me escuchan bien? Okay. Tenemos una lección interesantísima, todas estas desde el trimestre pasado, ¿verdad? Gálatas, ahora Romanos, muy interesantes estas lecciones. Y hoy el título es ¿Quién es el hombre de Romanos 7? ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Algunas personas dicen que es Pablo no convertido y otros dicen que es Pablo convertido. Bueno, para mí un no convertido no puede tener el pensamiento que Pablo tiene en Romanos 7, porque el convertido sabe que tiene una lucha contra el pecado. El no convertido no sabe que tiene una lucha, cree que está bien. Así que para mí que Pablo estaba bien convertido en Romanos 7. Por eso tenía la lucha, porque sabía que se inclinaba al mal, pero quería hacer el bien. Él quería hacer el bien. Él conocía a su Salvador. Ya lo conocía y quería hacer el bien. Pero sabiendo que tenía la lucha, explicó a los romanos esa lucha del cristiano. Y la explicó muy bien. Vamos a mirar en donde dice muertos a la ley, Romanos 7. ¿Alguien que lea Romanos 7, 5 al 6? Romanos 7, 5, los versículos 5 al 6. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí o lo leo yo? ¿Nadie tiene el micrófono? Okay. Bueno, lo que pasa el micrófono, déjeme comenzar yo leyendo porque si no va a haber un vacío aquí. Dice Romanos 7, 5 al 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, no convertidos, ¿verdad? Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley dice él que estamos libres? La ley del pecado, ¿okay? La ley del pecado en la carne, porque nosotros estamos inclinados siempre ¿a qué? Al mal. Y es una ley de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa ley de pecado nos inclina al mal. Y eso nos pasa desde que Adán y Eva cayeron en la tentación. Y hasta está esa ley, ¿verdad? Que queremos hacer lo bueno, cuando conocemos, queremos hacer lo bueno, pero hallamos una ley que es que nos lleva hacia el mal, porque siempre estamos inclinados al mal. Pero dice aquí, otra vez, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte, cometiendo pecado, ¿verdad? Pero ahora que conocemos a Cristo, ¿verdad? Estamos libres de esa ley de pecado, ¿verdad? Por haber muerto para en aquella que estábamos sujetos. Hemos muerto a la carne, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, morir a la carne. Y estamos día tras día trabajando en ese punto de morir a la carne. Y ese proceso lo llamamos santificación. Pero estamos en ese proceso. No somos santos. Aunque Pablo nos llama los santos hijos de Dios, ¿verdad? Porque tenemos ese deseo. Pero no hemos llegado a ser perfectos. No hemos llegado a ser perfectos. Estamos en la lucha con el pecado. Y mientras estemos en este mundo vamos a tener esa lucha. Unos más fuerte que otros, uno en unos puntos, otro en otros puntos. Por ejemplo, a mí no me interesa fumar, ni me atrae. Pero hay otras cosas que sí me atraen, que pueden ser una piedra para mí de tropiezo. Para otras personas puede ser el cigarrillo, porque todavía están luchando contra eso. Pero todos estamos en esa lucha, unos en una cosa, otros en otra. Ninguno en este lugar, ninguno es santo. Ninguno lo es. Pero estamos deseando ser santos. Y mientras estemos en esa lucha, tenemos esperanza, ¿verdad? Mientras estemos en esa lucha, tenemos esperanza. ¿Alguien tiene un comentario hasta ahora? ¿Alguien tiene un comentario? Que hay un micrófono ahora. No hay comentarios todavía. Ok, dice aquí, ¿qué ilustra? Dice, muertos a la ley.
Recuerden entonces a qué ley es que estamos muertos, ¿verdad? A la ley del pecado que vive en nosotros, que nos lleva hacia el mal. Muerte del viejo hombre. Esa es la muerte del viejo hombre y a las cosas que una vez le cautivaban. Ok, ¿de qué forma aplica Pablo la ilustración de la ley del matrimonio al sistema judaísmo? Bueno, habla sobre el señorío, ¿verdad? ¿Hay cuántos señores en este mundo? Para todo ser humano. Hay dos que podemos elegir. El señorío de Satanás o el señorío de Dios, ¿verdad? De Jesucristo. El señorío de Satanás tiene que morir en nosotros. Por eso dice muertos a la ley del señorío, porque los dos tienen gobiernos, ¿verdad que sí? Los dos tienen su gobierno. Dios tiene su gobierno de justicia, con una ley santa, pura y buena. Y Satanás tiene su gobierno con otros principios muy diferentes a los principios celestiales. Él dice que todo es bueno. Disfruta la vida, porque de alguna manera todos vamos a morir, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Comed y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese es el gobierno de Satanás, una ley de libertinaje, un gobierno de libertinaje. Pero Dios ha quitado su ley. ¿Puede Dios quitar su ley? ¿Por qué no? ¿Por qué? Es su carácter, ¿ok? Es su carácter, Dios no puede cambiar su carácter, ¿verdad? ¿Y qué más? Ok, muy bien. Entonces la ley tiene un propósito, ¿verdad que sí? Él dice, la ley nos muestra el pecado. Hermano. No hay gobierno sin ley porque no puede haber orden ni vida sin ley. Todo tiene leyes. Para poder tener vida tiene que haber leyes. Y todo gobierno tiene ley. Bueno, aún el de Satanás tiene sus leyes, ¿verdad? El hermano Lanza. La ley es eterna también. La ley es eterna. Por eso, porque para que haya vida, tiene que haber ley. Si Dios quitara la ley, habría muerte. Entonces ya no habría vida. La ley es eterna, es imposible transgredirla. Okay. Dice, Cristo prometió ayudarnos, ¿verdad que sí? Porque está ese señorío, hay dos señoríos, ¿ah? Y nosotros tenemos que escoger uno. Y nosotros nos inclinamos siempre al mal, como dice en Romanos. Yo una cosa que quiero hacer, lo bueno, y no lo hago. Pero vamos a leer Génesis 3:15. Vamos a leer Génesis 3:15. Alguien que lo lea en altavoz, pero espere que le llegue el micrófono. Si alguien lo quiere leer, por favor, levante su mano. Génesis 3:15. Génesis 3, versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer en altavoz? Hermano, por acá está. Un momentito, hermano, deje que le llegue el micrófono. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cabeza. Ahí está entonces, ¿verdad? Que nosotros podemos morir a la ley del señorío de Satanás. No es fácil, pero sí se puede. En Cristo Jesús, Él hizo esa promesa, poner enemistad en nosotros contra el pecado, contra esas inclinaciones, ¿verdad? Esas cosas. Él puede transformarnos. Es más, Romanos 12 dice, transformaos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que estudiar los principios divinos para poder entenderlos, que sean parte nuestra. Por eso también el salmista dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la guardaré de todo corazón. Pero es solamente cuando tenemos ese entendimiento. Y eso es esa enemistad, ¿verdad?, que Dios quiere poner en nuestros corazones. Él nos da entendimiento, Él nos ayuda a reconocer el pecado, a verlo como pecado y a apartarnos de él. El viejo hombre tiene que morir, y de eso está hablando ahí también en Romanos 7, muertos a la ley del pecado. Ok, ahora,
ya vimos que sin la ley no podemos vivir. En Romanos 7:8, alguien que lea Romanos 7:8. No tengo Romanos aquí. Romanos 7:8. Pero el pecado. Sí, léalo. Pero el pecado, tomado en ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Okay. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Tú quieres decir algo? Lo que quiere decir, porque sin la ley no hay desobediencia, porque si tú no cometes, porque la ley normalmente, aunque tú cometes un error, haces desobediencia y haces un pecado. Por eso sin la ley no hay pecado. Ok, muy bien. ¿Alguien más que lo...? Ajá, hermano. Si la ley revela la desobediencia, o sea que la ley nos hace sentir, nos hace conocer que hemos cometido una infracción. Ok, cuando creamos conciencia, ¿verdad? De esa enemistad que Dios prometió que iba a poner y nos da conciencia de que hay una ley, ¿verdad? La entendemos, entonces sabemos que hemos cometido pecado. Mientras tanto, usted ve personas, ¿verdad? En el mundo que usted le puede decir, pero lo que estás haciendo está mal. ¿Qué mal? ¿Qué ni qué mal? Ustedes son cosas de ustedes, los evangélicos, los cristianos, ¿verdad? Las personas en el mundo mayormente no sienten ningún remordimiento de conciencia cuando están bebiendo, bailando, aún en adulterio, comiendo desordenadamente. No sienten que están en transgresión a ninguna leyes, porque no tienen el conocimiento de esas leyes, no entienden esas leyes. Por lo tanto, sin ley no hay pecado, no sienten que están en pecado. ¿Okay? Y hay una cita, vamos a leerla, que la pusieron ellos, a ver si la encuentro rapidito. La tienen aquí. Si no, yo la voy a buscar. Si alguien la encuentra rapidito, si no, yo la voy a buscar aquí. Habla sobre eso en Romanos. Ok. Dice aquí en Romanos 7, en los comentarios, tomo 7a, el comentario de Elena White dice, el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin la ley vivía un tiempo, que él vivía sin la ley. Pero Pablo, ¿siempre vivió con la ley o no? Sí, era un legalista, ¿verdad que sí? Pero él dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Y entonces Elena de White explica, no sentía ninguna condenación. ¿Se sentía cómo? Se sentía bien. Él creía que estaba sin pecado porque no entendía la ley, ¿verdad? Y no tenía esa conciencia de que estaba en pecado. Dice, el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. No sentía ninguna condenación. Pero, venido el mandamiento, y ella dice, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia. ¿Entendemos eso? Pero, venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando nosotros no entendemos este asunto de la ley de Dios, que es santa, justa, buena y es eterna y no ha quedado abolida. Sin la ley podemos vivir y creemos que estamos sin pecado. Hermano, sigue. A veces, Ana Doris, hay un problema, que cuando creemos sentirnos bien, deberíamos de examinarnos. Exacto. Porque ahí vemos al apóstol Pablo, vivió una vida buena delante de Dios, sí, pero ¿cómo se sentía él? Pecador, ¿verdad? Porque veía lo que hizo usted, la santidad de la ley. Entonces, cuando nosotros nos sintamos que estamos bien, hay que tener cuidado, porque el enemigo así trabaja, creyendo, no, tú estás bien, cuando en realidad debemos de sentirnos como Pablo, pecadores, para poder ir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pablo no se sentía pecador antes de conocer a Jesús.
Él era un legalista y pensaba que era fariseo de fariseos. ¿Ah? Él dice maestro de la ley, ¿verdad? Pero él no tenía a Cristo en su corazón, no entendía. Nosotros podemos estar en esa misma situación, creyendo que estamos en la verdad, como Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, maestro de maestros, era del Sanedrín. ¿Ah? Diga. Ujú. Que no se había convertido. ¿Ah? Ok, hermana, ya hablamos de ese punto, ok, al principio, cuando empezamos, donde decía si era Pablo convertido o si era Pablo antes de convertirse o después de convertirse. Después de su conversión. Exacto, después de su conversión, porque una... Ya Ajá. había escrito 6 capítulos. Exacto, y muy bien escritos, ¿verdad?, acerca de la ley. Pablo lo que estaba explicando era lo que todo hombre convertido tiene, una lucha, porque tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal, pero queremos hacer el bien. Y esa lucha está en todo cristiano. Esa lucha no está en personas que no se dejan llevar por el Espíritu Santo. No está. Ellos viven bien, tranquilos, sin ningún remordimiento de conciencia. ¿Okay? Hay personas que se dedican a matar. Los contratan para matar. ¿Ustedes creen que tienen remordimiento de conciencia? Pueden matar calculada y fríamente a una persona. Esa persona no está convertida. Pero Pablo tenía una lucha. Él quería hacer lo bueno. Y allá va una cosa, que el mal estaba en él. O sea, esa enemistad, ¿verdad?, en Génesis 3:15, lo estaba ayudando. Porque antes él pensaba que estaba salvo, él pensaba que era perfecto. Fariseo de fariseos, él decía. Él decía, mejor que yo no había ninguno que supiera este asunto de la ley. Él lo sabía todo, él conocía toda esa ley, pero la entendía. Entendía todo, la profundidad de la ley de Dios. No estaba viviendo bajo la letra. No estaba viviendo en el señorío del Espíritu, ¿verdad que no? Estaba viviendo bajo la letra. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué lucha se presenta aquí? Okay, es esa lucha entre la naturaleza carnal con la ley del pecado que mora en mí, que decía él, y la enemistad que Cristo pone en los corazones de sus hijos, enemistad contra esa tendencia pecaminosa. Vamos a leer bueno, hay muchas cosas aquí que estoy saltando. Si ustedes tienen algún comentario, por favor, levanten la mano. No se sientan que no pueden hablar, pueden hablar, ¿ok? Ok, ya leímos esto de Génesis 3:15. Vamos en el lunes, donde dice el pecado y la ley. Okay. Ya dijimos cuál era la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley de Dios? ¿Ah? Ok, es como un espejo, ¿verdad? ¿Y qué vemos en el espejo cuando nos vemos en la ley de Dios? ¿Qué vemos en el espejo? Nos vemos sucios. Ok, ¿y eso es lo único que hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Enseñarnos ese sucio, ¿pero para qué? Para llevarnos a Cristo. Para llevarnos. Por eso es que dice, hallo que la ley es ¿qué? Santa, justa y buena. Buena. Porque si nosotros solamente nos miramos en el espejo, entonces decimos la ley es ¿qué? ¿Qué es lo que dicen muchos evangélicos? Que la ley quedó abolida en la cruz. Estamos bajo la gracia. ¿Es cierto que estamos bajo la gracia?
Sí, estamos bajo la gracia, pero ¿eso abolió la ley? No, ya vimos que la ley no puede ser abolida, porque sin ley no hay vida, no hay gobierno sin ley, no hay vida sin ley, no hay orden sin ley. Y Dios es un Dios de vida, de orden, ¿verdad? De amor. Eso no puede abolirse la ley. La ley está ahí, es parte del plan de la salvación. Porque si no estuviera la ley, entonces, como dice aquí, no habría ¿qué? No tendríamos conciencia del pecado. Dios, con su misericordia, hizo la ley más clara al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y se la dio donde, en el Sinaí. Cuando los sacó de Egipto, que estaban conformados al mundo, ¿verdad? De los egipcios, a la idolatría y a todas esas cosas. Él tuvo que presentarles entonces su ley para que vieran que entonces en ellos había ¿qué cosa? Pecado, porque cuando se vieron en el espejo. Pero no era para dejarlos ahí, era para que entonces fueran a Cristo. Y con la gracia de Cristo, ser transformados y ser santificados. Porque Cristo no solamente nos perdona de todo pecado, sino que nos limpia de toda maldad. ¿Verdad? Para que estemos entonces en conformidad con ¿qué? Con la ley. Para que estemos en conformidad con la ley. La ley nos muestra nuestro pecado. Por lo tanto, necesitamos la ley. Necesitamos la ley. Dice aquí, si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir de Romanos 7:7? Vamos a leer Romanos 7:7 rapidito. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ya hemos visto eso, ¿verdad? Conocemos que hay pecado nosotros cuando nos vemos en el espejo de la ley. Ah, tengo pecado. ¿Ok? So dice, ¿qué podemos decir de Romanos 7:7? En el que menciona específicamente uno de los 10 mandamientos. No refuta la postura tomada ayer de que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos. La respuesta es no. Una vez más, debemos tener en cuenta que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí que incluía la ley moral, entre otras. Por ende, Pablo podía citar de ella, al igual que de cualquier otra porción de toda la economía judía, o sistema judío, ¿no? Para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, la ley ceremonial, eso se fue, ¿verdad? Porque ahora vino la realidad. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía... ¿Qué ley? La ley moral, los 10 mandamientos, porque esos eran antes aún de la creación del hombre, ¿verdad? Eso no incluía la ley moral, que había existido incluso antes del Sinaí y que también existe después del Calvario. La ley no ha quedado abolida. Quiero leerles algo aquí otra vez en el comentario de el tomo 7a. Dice, a través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad. ¿Se acuerdan que les dije que la ley era parte del plan de la salvación? Cristo, ¿verdad? La cruz del Calvario, eso es parte del plan de salvación, pero la ley también, porque si la quita, entonces no vamos a saber que estamos en ¿qué? En pecado. Okay. A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador. Nos condena de pecado. Okay. Y el pecador puede ser salvado mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados. Entonces, nos sentimos pecador y vamos ¿a quién? A Cristo, que es nuestra propiciación. ¿Verdad? Nuestro garante. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La ley no ha sido cambiada en ningún sentido para amoldarse al hombre en su condición caída.
permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Nos lleva a Cristo. ¿No? Nos lleva a Cristo. Ok, ¿alguien tiene un comentario? De alguno de una de las partes aquí en el domingo o el lunes. Hay otra parte aquí, no veo a nadie levantando manos, donde dice, para leer en la página del lunes, que es el lunes 20 de noviembre, en el último párrafo, dice, el apóstol Pablo, y es un comentario de Elena de White, el apóstol Pablo, ya lo leímos, ¿verdad? Al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación. Eso lo añade Elena de White. Pero, y lo dice Pablo en Romanos, pero venido el mandamiento, y Elena de White añade, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Sin la ley, el pecador no siente ninguna condenación. Pero cuando conoce la ley, el pecador conoce que está en pecado y siente la condenación y va a Cristo, su Salvador. Cristo es el único que puede perdonarnos. La ley no nos perdona. La ley nos muestra nuestro pecado. Cristo nos puede perdonar. Cristo nos puede perdonar. Y todo el plan de salvación, ¿verdad? Todo el plan de salvación nos puede ayudar a alcanzar la vida eterna. Junto con esa ley, porque dice que por las puertas de la gran ciudad no entrará nadie. ¿Con qué? Con pecados sin arrepentirse. Por esa puerta no entrará ninguno con pecados. Tenemos que estar bien con la ley de Dios. La gracia no nos exime de ¿qué? De obedecer la ley de Dios. La muerte de Cristo en la cruz no nos da permiso para pecar. La muerte de Cristo nos da una segunda oportunidad para que entonces Él, por medio de su Santo Espíritu también, porque es Él el único que puede hacerlo, nos ayude a batallar contra esa inclinación que tenemos hacia el mal, contra esa ley de pecado que hay en nosotros, la ley de pecado que hay en nosotros, de la naturaleza carnal. Cuando dice que la ley de Dios es una ley de libertad, ¿alguien tiene algún comentario en cuanto a eso? ¿Qué quiere decir que la ley de Dios es una ley de libertad? Hoy como que nadie quiere. Hermano, aquí hay uno. Definitivamente, cuando descubrimos que la ley nos protege y vivimos bajo la obediencia, podemos decir, el individuo está tranquilo, camina, circula, pero dentro de los parámetros de lo que la ley nos muestra a obedecer. Así que lo que se logra entender sobre estar bajo la ley, puedo decir, es que si obedezco como persona, Dios o Jesús nos da el poder para obedecer, definitivamente no tenemos de qué huir, de qué temer, porque estamos dentro del círculo de la obediencia hacia la ley. Sí, estamos en libertad. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Hermanos Reyes. Vamos a plantearlo así de fácil. Vamos a plantearlo así de fácil. Por ejemplo, si nosotros vamos en la carretera, hay semáforos, ¿no? Si nosotros cruzamos una luz en rojo y está un policía, nos va a perseguir. Pero si vamos siguiendo, obedeciendo esos semáforos, luz verde, yo tengo derecho a seguir. Así es la ley. Si yo transgredo un mandamiento, la ley me condena ahí inmediatamente. Yo estoy violando ese mandamiento. Así que, así de fácil entender.
Sí. Entonces, Entonces, no no se... para que Él nos perdone, Muy bien. porque la ley solo hace condenarnos. Muy bien. La ley nos muestra el pecado y si nos vemos sucios ahí está condenándonos, ¿verdad que sí? Pero cuando estamos en obediencia a la ley, entonces no hay condenación. No hay condenación. Ahora, recuerden, aun cuando estamos perfectamente guardando los 10 mandamientos, somos pecadores, ¿verdad que sí? Somos pecadores, por eso necesitamos ¿a quién? A Cristo, porque por naturaleza somos pecadores. Cristo... Bueno, ahí vamos a entrar en otro tema y no quiero traer ese punto en este momento porque se convertiría en otra cosa. Pero vamos a leer en Santiago 1 y vamos a leer los versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer en altavoz con el micrófono? No le tenga miedo al micrófono. Ajá, ya hay uno. Santiago 1, versículos 22 al 25. Lea, hermano. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Considera en un espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está Cristo ahí, ¿verdad que sí? Pero si yo estoy haciendo mi voluntad y pensando que por la gracia me voy a salvar, pero estoy en pecado, no me miro en la ley, veo mi suciedad y digo, pero Cristo me salva. Y sigo en el pecado. Ya entonces estamos en un libertinaje, ¿verdad que sí? Y eso era lo que le pasaba también a los fariseos, porque los fariseos, ellos guardaban la letra, pero estaban en adulterio. Y estaban también planeando matar a Jesús. Ellos cometían muchísimas transgresiones a la ley de Dios. Ellos transgredían casi todas las leyes, pero como estaban guardando la letra, ellos sacrificaban el corderito también, ¿verdad? Ellos decían que no robaban, ellos, bueno, no sé cómo se atrevían a decir que estaban en obediencia a la ley, porque en realidad estaban hasta adulterando. ¿Se acuerdan la mujer adúltera que ellos le traían para matar? Dice Elena de White que ellos habían sido de los que habían adulterado con ella también. Dice aquí, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente, y no hace nada, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ley, ¿verdad? Hacedor. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Okay? Y en Apocalipsis dice, bienaventurados los que perseveran hasta el fin. ¿Verdad que sí? Bienaventurados los que perseveran hasta el fin. Tenemos luchas, hermanos, porque como lo dice Pablo en Romanos 7, el pecado mora en mí. Pero Dios nos ha dado una vía de escape. Dios ha suplido una vía de escape. Él tiene sus principios, Él tiene sus enseñanzas, Él tiene la Biblia. Tenemos a Cristo. Y si nosotros nos mantenemos velando y orando, estudiando, velando, orando, caminando con Jesús, podemos tener victoria sobre el pecado. Vamos a caer en tentaciones. Pero tenemos que llegar a un punto en tener victoria
en muchas cosas. No vamos a seguir todo el tiempo pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Tenemos que ir teniendo victoria en algunos puntos. Y Dios nos da victoria. No somos, los que estamos aquí, somos todos igualitos que hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, tal vez usted o yo hacía algo que ahora hoy, gracias a Dios, por su gracia, ya no me atrae. Hay otras cosas todavía que me atraen. Por eso seguimos en esa lucha. Seguimos batallando. Pero tenemos que ir teniendo tenemos que ir de victoria en victoria. No podemos decir, es que no se puede y pues solamente miro a Cristo y Él me salva. Eso no es así. Sí, miro a Cristo porque me veo pecador y voy a donde Él y le pido, ayúdame. Y quiero caminar contigo. Toma mi corazón y devuélvelo un corazón ¿qué? Limpio, un corazón puro. Y ayúdame a vivir día a día contigo. Y cada mañana dice, tenemos que ¿qué? Dedicar nuestra vida a Él. Y después también, no solamente en la mañana, porque si solamente nos conformamos con en la mañanita, dedicar nuestra vida a Él y se acabó, eso es un constante estado de oración con Cristo. Hermano, espera que le van a dar el micrófono. En la parte del miércoles encontrábamos cuando dice, al usar la ley como espejo, el Espíritu Santo convence a una persona de que no agrada a Dios. O sea que Dios no nos ha dejado solos. Dios no solo nos ha revelado su santa ley, sino que hay una persona que conduce a cada persona que entrega su vida al Señor. Y por eso el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 6, allí también habla de una persona cuando nace de nuevo. Así que la ley, la única persona que nos hace ver cuando nos revela el pecado y nos conduce a tener victoria sobre él es el Espíritu Santo que Dios ha dejado para conducir a cada persona arrepentida. Amén. Dios no nos ha dejado solos. Él sabe que estamos en esa lucha. Por eso en su misericordia Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tenemos poder, gracia para obtener victoria. En ese mismo día, el miércoles dice, más abajo en el párrafo siguiente, como en la tercera oración dice, los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era, ¿qué cosa? Imposible guardar la ley de Dios. ¿Podemos guardar la ley de Dios sin Cristo y sin su Espíritu? No. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. ¿Se acuerdan cuando ellos dijeron, así haremos? Hay esto y esto y hay que hacer esto. Y le dijeron ellos a Moisés, así haremos. Porque no habían visto que dice aquí, los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Apenas unas pocas semanas después, ¿qué hicieron? Quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Así somos, hermanos. Por eso eso es el conflicto de Romanos 7, ¿verdad? Hay una cosa, que quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo que está en mí. Pero Cristo nos da su Espíritu. No tenemos excusa. Podemos ir donde Él. Porque Él en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la simiente. Esa simiente somos nosotros. El ti era Satanás, ¿verdad? Dice aquí, lamentablemente, al no renovar su dedicación a Cristo diariamente, muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al pecado por más que detesten admitirlo. El sábado venimos aquí y establecemos una relación con Dios y hacemos un nuevo pacto y el resto de la semana no tenemos que hacer nada más. ¿Está correcto?
No, dice aquí, lamentablemente, al no renovar su dedicación a Cristo diariamente, muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al pecado por más que detesten admitirlo. Ellos racionalizan que en realidad están pasando por la experiencia normal de la santificación y que simplemente todavía tienen un largo camino por recorrer. Como dijimos, tenemos que ir teniendo victoria en puntos, tenemos que ir de victoria en victoria. Dice, por eso, en lugar de llevarle a Cristo los pecados conocidos y pedirle que les dé la victoria sobre ellos, se esconden detrás de Romanos 7, que les dice, según ellos piensan, que es imposible hacer el bien. Eso es lo que dice Romanos 7, que es imposible. No, Pablo dice, gracias doy a Dios. Vamos a ver con qué termina Romanos 7. Romanos 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Y eso es con el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a tener victoria, ¿verdad? Todos los días una nueva victoria. Porque sí, la santificación es la obra de toda una vida, porque hay muchos pecados que vencer, ¿verdad? Porque somos imperfectos. Pero todos los días podemos tener victoria sobre un punto. Porque Dios nos ha dado su gracia. Dios nos ha dado su espíritu, hermano. Entonces esa teoría que dicen por ahí de que nosotros vamos a ser pecadores hasta al final, vamos a pecar siempre. Yo no creo eso, porque entonces no está la santificación ahí presente. Pero es Sí, cierto. sí, entonces cada día yo tengo que ir venciendo el pecado. Exacto. No es que no voy a pecar siempre, pero muchas cosas tengo que ir venciendo ya. Exacto. Y por la gracia de Dios, irme asemejando a Jesús. Exacto. es. Pero recuerde, somos pecadores. Sí, Somos no, yo pecadores. entiendo. Pero sí, tenemos que ir teniendo victoria, ir de victoria en victoria. Hermano Luis. La semana pasada hablamos de eso. O sea, cuando dice que tenemos es ir creciendo, no que vamos a estar pecando siempre. La santificación es de toda la vida, porque si yo me separo de Jesús, voy a pecar. Entonces, ¿qué santificación? Estar conectados ¿con quién? Con Jesús. Y es diario. Y si hago eso, claro que voy a ser perfecto. Pero si me separo de Cristo, como dice usted, ¿viene qué? El pecado, porque sin Cristo nada podemos hacer. Nosotros tenemos un ejemplo en Enoc, ¿verdad? Él caminó con Dios y él fue transportado, era trasladado, gracias, trasladado. No que todo el mundo va a llegar a ese punto, pero podemos llegar cerca y Cristo cubre lo que nos falta. Pero tenemos que mostrar que nuestro deseo es ser santos como Él es santo. Si ese es nuestro deseo, Él nos va a ayudar durante todo el camino a ir teniendo victoria todos los días, de victoria en victoria. Que Dios nos bendiga.